días. Estamos arrancando el encuentro de hoy de este estudio bíblico, donde vamos a seguir en el tema que veníamos desarrollando. Estamos haciendo un estudio a través de un método de teología bíblica del Antiguo Testamento, arrancando por el Génesis. Y bueno, ya hace bastante que venimos viendo el tema, pero realmente es muy lindo y nos ayuda a tener un punto de vista, digamos, no diferente, sino desde una perspectiva distinta que también nos edifica como creyentes. Y vamos hoy a estar viendo un pasaje que tiene que ver con la tentación y con, digamos, el porqué del hombre se veía tan atraído en el Edén por lo que era el árbol de la sabiduría. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a estar orando y después comenzamos. Señor, te damos las gracias por este momento que podemos estar compartiendo tu palabra. Y te queremos pedir, Señor, que vos nos enseñes y nos muestres a cada uno en este momento lo que tenés para decirnos, no solo en general, sino también en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, predispone nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que era el hombre. ¿Tienen abierto el libro de Génesis por las dudas? Vamos a ver Génesis 1, 2 y 3, aunque nos vamos a centrar en algo del capítulo 3. Yo les voy a leer Génesis 1, del 26 al 28. Dios había hecho ya la creación en general de los cielos, las tierras, había puesto las plantas, los animales, y en el 26 al 28 de Génesis 1 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito qué característica especial tenía el hombre respecto al resto de las cosas creadas. Estaba al principio de lo que leímos. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenía la capacidad de poder comunicarse con Dios y tenía ciertos atributos que también le permitían parecerse a Dios, ser imagen de Dios y comunicarse con Él. Y también estaba relacionado con la tarea que tenía que hacer. Dios fue el creador del universo y el que puso orden. ¿Y para qué estaba, según este pasaje, Adán y Eva en la tierra? ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuáles fueron las bendiciones? ¿Cómo? Que se multipliquen, ¿sí? Y gobernar, ¿sí? Es decir, Dios creó al mundo, puso un orden y puso un representante en la tierra, que era el hombre, para que cogobierne con Dios, ¿sí? Para que esté organizando todo lo que fue creado, para que tenga dominio y para que tenga poder sobre las cosas que fueron puestas acá en la tierra, ¿sí? Y después vamos a ver una función más.
del hombre. Génesis 2.15 dice, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué diferencia hay? A ver, los verbos cultivar y cuidar sumamos acá. Es decir, no era tener dominio por tener dominio, no era hacer lo que hoy pasa con la naturaleza, con las distintas cosas, sino cuidando, ¿sí? Y tenía que cuidar también lo que era el huerto de Edén. Y en ese cuidado y en estas bendiciones de Dios vemos que en realidad estaba en una posición de reinado el hombre sobre la tierra y una posición sacerdotal que tiene que ver con el cuidado. Esto lo estuvimos viendo en otros estudios anteriores. Bueno, y Dios colocó al hombre en el huerto y Dios se caminaba con el hombre por el huerto. El huerto de Edén era el lugar donde estaba unido el cielo y la tierra, ¿sí? La tierra era la creación de Dios, pero Dios estaba en Edén, era un conjunto, ¿está? Y vamos a ver un poco cuál era la Biblia completa que tenía Adán. Es bastante chiquitita, Génesis 2, 16 y 17. Y acá ya nos vamos metiendo un poco a lo que tenemos que ver. Si lo tienen, lo leo. Les voy a preguntar algo de acá. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Cuál eran? ¿Qué tenía que guardar el hombre? Ujú. ¿Qué tenía que ver? ¿Con qué? ¿Qué no tenía que hacer o qué tenía que hacer? No tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Estaba el árbol de la vida en el centro del Edén, que representa la presencia y la vida de Dios, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, detengámonos también un poco en lo que dice al final. ¿Qué pasaba si comía de este árbol? Ciertamente moriría. Quería repasar un poco este concepto del ciertamente morirás. Es una acción que es, digamos, imposible de fugarse cuando uno dice ciertamente lo que sea, en la forma en que está conjugado. Es decir, era irremediable, pero era una acción imperfecta en tiempo. Es decir, era en el futuro, pero iba a pasar en algún momento del futuro, ¿sí? No era que, por ahí, esto nos sirve también como introducción, no era que si comía en ese momento podía llegar a pasar. Podía como no podía. Hay un pasaje que usa exactamente esta misma frase, ciertamente morirás, que está en el libro de Reyes, se los voy a leer yo, esto no lo busquen, hablando de unos eventos del profeta Elías. Había un rey en Samaria que se cayó de una terraza, de un balcón, y que entonces, para ver cómo se recuperaba, mandó a consultar a un dios. Y entonces estamos en 2 Reyes capítulo 1. Y entonces Dios le habló a Elías y le dijo que vaya y le diga algo, que le mande deje un mensaje a los mensajeros del rey. Y fue: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que está no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y se fue. El rey después mandó una delegación, mandó otra segunda delegación más, y después finalmente Elías dio de nuevo este mensaje, y fue: ciertamente morirás. Pero no es que cuando dijo ciertamente morirás, murió, sino que hizo todo el proceso digamos, de la enfermedad por la caída y falleció.
¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Volvamos ahora a lo que estábamos viendo en Génesis. Entonces, el mandato era sencillo, pero era a la vez extremo. Si ellos comían del árbol de la ciencia, del bien y del mal, iban a morir. No les dijo, van a tener una segunda oportunidad y si le hacen una tercera vez, mueren. Era una única oportunidad. Es decir, no había que hacerlo nunca. Si se hacía, venía irremediablemente la muerte. ¿Por qué era interesante el árbol de la sabiduría entonces? ¿Por qué si era tan extremo esta orden de Dios? Sin embargo, Adán y Eva van y se llegan al árbol. Esto tiene que ver con la función que tenían que cumplir Adán y Eva y que nosotros lo estábamos viendo hace un ratito. La idea era que tenían que cogobernar con Dios la tierra. Y el hombre necesitaba ser edificado en sabiduría, que no la tenía. Había sido formado y esa sabiduría la tenía que recibir de parte de Dios. No la tenía que recibir por afuera de Dios. No es malo tener sabiduría y buscar sabiduría, el tema es dónde se busca la sabiduría, ¿sí? Eso es la cuestión importante. Por ahí nosotros tenemos algunos pasajes en Proverbios, voy a mirarlo yo. A ver. Proverbios 2 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, acá estoy leyendo Proverbios 2, 1 y 2, dice más adelante que Jehová te dará sabiduría, en el versículo 6, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es decir, la sabiduría la tenían que recibir de Dios, no la tenían que recibir de otra fuente o de otro medio que no sea Él. Sin embargo, evidentemente estaba esta inquietud acerca de las cosas que estaban faltando. El árbol de la sabiduría, el árbol de la ciencia, el bien y del mal, representa lo que no tienen de Dios, ¿sí? Es más, tenían el árbol de la vida. Tenían el árbol de la vida para comer y tener eternidad. Tenían la delegación del dominio y del control de las cosas. A veces nos pasa de que podemos estar totalmente completos, pero sin embargo buscamos aquellas cosas que nos faltan y no somos agradecidos de aquello que tenemos. Y acá en Adán y Eva empezamos a vislumbrar este proceso que después pasó a nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Y después dice, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Vamos a ver la primera partecita, ¿sí? Y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Acá tenemos una cuestión. Tenemos un mandato de Dios donde dice, muchachos, si ustedes van por este lado, es irremediable la muerte. Tenemos, porque ya salteamos algo que vimos en la vez anterior acerca del tema del rol de la serpiente, que le plantea, que siembra una semilla de inquietud en los hombres diciendo, ¿es así o no es así lo que les dijo Dios? No, si ustedes hacen esto van a ser iguales a Dios, ¿sí? Aparece una idea y acá Eva se toma un tiempo frente al árbol para sacar sus propias conclusiones. Lo vio.
lo vio en función de lo que dijo Dios y lo estaba mirando también en función de lo que dijo la serpiente. Y en sus propios razonamientos, llegó a una conclusión, que el árbol estaba bueno. ¿Sí? A ver, este recorrido desde los dichos de Dios, desde las consecuencias nefastas que esto podía tener, hasta la apreciación personal de considerar lo que se había mencionado que era malo como bueno, es el recorrido del inicio de la tentación, que después siempre tenemos después la opción de tomar una decisión y puede convertirse en pecado, ¿sí? Pero esta carrera de inicio empieza por desviar la mirada de Dios y por mirar y de sacar nuestras propias conclusiones, ¿sí? Ellos tenían bien claro cuál era la idea, cuál era el alcance de lo que podían y no podían hacer. Pero también tenían el deseo de tener aquellas cosas que todavía le estaban faltando, ¿sí? Y estamos mencionando a esto como la sabiduría. El árbol contiene un atajo con el que se busca obtener por afuera de las reglas aquello que no nos es dado. La sabiduría ellos la tenían que tomar de Dios, no tomar del árbol, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Llegamos a este punto. ¿Cómo seguimos adelante? La historia no hubiese sido trágica si tanto Eva como Adán, ojo, acá estamos hablando de Eva porque fue la primera que apareció en el acto, pero Adán y Eva, los dos la misma responsabilidad, ¿no? No caigamos en hacer diferenciaciones de este tipo. Si el hombre delante de este evento y de estas cosas hubiera dicho, no, mira, lo que tengo que hacer es guardar a Dios, esto no hubiera pasado, ¿sí? No hubiera venido lo que va a venir ahora. Pero el hombre no decidió eso. Vamos a ver entonces la segunda parte, ¿sí? Y tomó del fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva estaban tratando de establecerse ellos mismos como una fuente de sabiduría aparte de Dios. A ver, si Dios puede hacerlo, si Dios es sabio, ¿por qué yo no puedo ser sabio por mí mismo? Si Dios sabe diferenciar las cosas, ¿por qué no podemos diferenciar las cosas por nosotros mismos? En ese sentido, la tentación era en ese sentido ser iguales o ser como Dios en la parte del conocimiento. Ahí es donde tenemos el gran dilema y donde tenemos el gran problema de por qué se produjo esta situación. La parte fuerte de la tentación de la serpiente era que en esto ellos iban a llegar a ser como Dios, ¿sí? Que son las mismas causas o parte de la raíz de la que se generó la rebelión de Satanás, ¿sí? Que representa la serpiente también. Vamos a ver un poquito más. Acá yo puse una notita. El peso de esta sed de sabiduría o esta sed de tener lo que no se tenía se valoró y se ponderó y resultó ser mayor que el peso de la advertencia, ¿sí? Y en Edén, habíamos dicho, estaba la clave de la unión entre el cielo y la tierra, donde Dios caminaba con sus seres creados, hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasó después? Más o menos ustedes conocen la historia, así que me voy adelantando. ¿Qué pasó después de que el hombre comió del árbol que no tenía que comer? ¿Lo leemos?
Ya que se olvidaron, a ver, tenemos... Sí, sí, se escondió. Se apartó de Dios, fueron abiertos sus ojos. Y en realidad Dios se dio cuenta de lo que pasó y cumplió lo que les había dicho. ¿Sí? Y le dijo a la mujer, multiplicaré, acá voy a ver Génesis 3, del 16 al 19, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sí? Adán y Eva ya no estaban en condiciones de seguir en el lugar donde caminaban con Dios, sino que debían batallar con el esfuerzo diario. Fíjense que no les está sacando las bendiciones iniciales. Iban a fructificar, pero iban a fructificar con esfuerzo. Venía dolor en el parto, ¿sí? Iban a controlar la tierra, pero la tierra ya la iban a controlar con esfuerzo, iban a ganar el pan y iban a seguir adelante con el sudor de la frente, ¿sí? Y otra cosa más, la relación entre ellos también se alteraba. Había una relación hombre-Dios y hombre-mujer que era perfecta, pero por la causa de desobedecer a Dios y de decidir buscar el orden por ellos mismos y no el orden en Dios, llegaron a una condición de no orden y ahora el hombre y la mujer iban a estar enfrentados dentro de su misma convivencia como familia. Es lo que se ve de este mandamiento. Y eso es algo que lo vemos en el día de hoy, ¿no? Entonces, realmente, digamos, esta caída fue también, como dicen algunos autores, la historia de un fracaso, donde el hombre trató de tomar por sí mismo aquellas cosas que tenía que esperar con un poco más de paciencia que le diera a Dios. Y pasó otra cosa más al final. ¿Qué habíamos dicho? Que fue tomado el hombre de la tierra. ¿Y qué pasó? Y que iba a tener que seguir en la tierra. ¿Hasta cuándo? A ver si nos ayudan. Génesis 3, 19. Alguien que me ayude con Génesis 3, 19. A ver, no me lo lean. ¿Qué dice Génesis 3, 19? ¿Qué va a pasar con el hombre? Iba a morir. Iba a morir. ¿Sí? Porque del polvo eres, es decir, el hombre fue tomado del polvo y a polvo volverás. Y pasó una cosita más ahí. Tenemos poco más sobre el final de Génesis, ahí en Génesis 3. En el Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la fuerza, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Es decir, Dios le dijo que iba a tener consecuencias y lo sacó de Edén. ¿Qué había en Edén? El árbol de la vida. Que el árbol de la vida era lo que le iba a dar vida eterna al hombre. Ahora, qué tremendo que el hombre no tomó de ese árbol, pero sí tomó del otro. No nos dice nada la Biblia acerca de cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída. Pero a ver, tuvieron la misión de Dios
de gobernar la tierra, de extenderse, de fructificarse, de tener hijos. No llegaron a tener hijos. No sé, esto me lo pregunto yo por afuera. ¿Habrán llegado a comer del árbol de la vida o directamente comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuánto tiempo tardaron en caer? Da la idea de que el hombre no empezó a cumplir ningún aspecto de lo que Dios le había pedido y ya había tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Seguimos un poquito más con esto. Ahora era necesario hacer algún plan. Dios podía haber terminado con el hombre ahí en el momento. Dijimos, ese ciertamente morirás, lo hablamos un poquito más temprano. Era algo que estaba definido en el futuro y que en el futuro podía cerrarse dentro de un rato o dentro de un tiempo más adelante, pero que era irremediable. Ahora, Dios siguió con la humanidad adelante. No terminó con la humanidad por esta causa. Y le presentó en ese mismo momento una opción, o le dijo, mejor dicho, que iba a dársele una nueva oportunidad. Esto lo habíamos charlado la vez pasada, cuando estuvimos hablando de misiones, que había algo que decíamos que se llamaba el protoevangelio, o una palabra media rara, digamos como un anticipo, como un pequeño tráiler de una película muy cortito de lo que iba a venir después. Vino todo este castigo, o mejor dicho, vinieron las consecuencias de haberse separado de Dios, en el sentido de que ya no podían permanecer junto a Dios porque Dios es perfecto y porque Dios es justo y porque Dios es santo y en su presencia no puede haber pecado. El hombre no cumplió lo que Dios quiso. El hombre tenía que ser separado por esta causa de la presencia de Dios, por la santidad misma de Dios. Pero había un camino que se iba a abrir, ¿sí? A ver, volvemos acá a ver un poquito en Génesis. Hay algo que le dice Dios a la mujer y al hombre cuando están hablando acerca de este tema. Esperen que ahora no lo encuentro. Multiplicaré tus preñeces. Me perdí el pasaje. Donde la mujer recibe de... 3:16. A ver, entonces ahí. Esperen que lo busco. Que se me perdió acá en la Biblia que tenía abierto. El 3:16 dice, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor harás... no, estamos hablando del otro pasaje donde... 15. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, le dijo a la serpiente, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá vemos que hay algo que iba a venir de la simiente de la mujer que iba a remediar este evento que pasó. Y esa simiente que vino de la mujer es Cristo, ¿sí? El hombre estaba diseñado para estar eternamente con Dios. Cayó de ese diseño a causa de su fracaso, de buscar algo por afuera de Dios. El horizonte del hombre ya no era la eternidad, sino que era la muerte. Pero Dios en su misericordia ofreció un plan para que eso sea restaurado. Y ese plan lo tenemos en Jesucristo.
había que lidiar con el problema que había generado la humanidad y había que restaurar el rol ideal. Jesús vino como hombre y Jesús vino como sacrificio para ocupar el lugar del hombre pecador. Vamos a ver algunos pasajes de esto. Vamos a ver lo que nos dice Pablo. ¿Qué nos dice Jesús? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa ruptura que se produjo con Adán y Eva es reconciliada en Cristo. Y después dice algo más en 2 Corintios 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia delante de él. Y Jesús vino a hacer algo que no pudo hacer Adán y Eva. Vino a demostrar que se podía vivir una vida 100% como hombre, pero respetando todo lo que Dios decía. Si no, podríamos caer en el hecho de decir, Adán y Eva fueron creados fallados, y entonces el pecado para nosotros es una cuestión de diseño, como una enfermedad, me contagio del pecado, y entonces no tengo ninguna responsabilidad. Pero en realidad, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos responsables por el pecado. Más allá de esta tendencia a juzgar si las cosas de Dios son buenas o malas y a por ahí tomar nuestras propias decisiones, nosotros cargamos con nuestros propios pecados porque la Biblia dice que porque todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado en sí mismo como tal, nuestra mala acción como tal, no es heredada, sino que es nuestra. Y la salvación que nosotros tenemos en Dios tampoco es transmisible, sino que es de cada uno. Dios no tiene nietos, como dijimos otras veces, tiene hijos y establece una relación personal con cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 2 nos habla por ahí en el versículo 14 en adelante el autor y dice acerca de Cristo que participó, que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y sigue diciendo en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padeció siendo tentado. Jesús sufrió, digamos, las mismas tentaciones que nosotros. ¿Sí? Eso lo vemos más patente y podemos establecer por ahí un vínculo entre, digamos, el desafío que representaba el árbol de la ciencia para Adán y para Eva con respecto a las tentaciones de Jesús. Jesús padeció tentaciones similares. Se le ofreció también poder, se le ofreció también el ser similar a Dios, pero la diferencia es que Jesús no pecó. Demostró que se podía vivir 100% la vida de hombre sin pecado, aferrado 100% a Dios como Él estuvo a lo largo de toda su vida. Y al no pecar y al morir sin pecado, vino a ser sacrificio para que nosotros a través de su sangre podamos recibir la salvación y la justificación que tenemos en Dios. ¿Sí? Vamos a redondear un poquito las ideas que nos quedan unos minutos. Adán y Eva lo tenían todo
pero buscaron aquellos que le faltaba. ¿Sí? Si bien la serpiente habló con Eva, la responsabilidad es individual, tanto de Adán como de Eva. Aparte hay otra, a veces para los hombres. ¿Qué tan lejos estábamos de Eva cuando le estaba hablando la serpiente? Da la idea que estaba ahí nomás, que estaba cerquita. ¿Sí? No nos dice el relato que Eva salió a buscar a Adán por el huerto con un fruto en la mano y que cuando lo buscó lo encontró. Hay versiones de la Biblia que en este sentido nos dicen que Eva, por ahí nos dan a entender que Adán estaba al lado de Eva. ¿Sí? Sí. Exactamente. Pero también acá vemos otro mecanismo que está interesante, ya que lo mencionas. Esto es hipotético y no pasó. ¿Qué hubiera pasado si cuando Dios apareció en el huerto el hombre le hubiera dicho, metí la pata? El pecado se autojustifica. ¿Sí? Lo primero que le dijo Adán a Dios fue, la mujer que me diste. ¿Sí? Es decir, lo que vos me diste como ayuda idónea fue imperfecto y entonces yo comí del fruto que no tenía que comer. Una excusa. ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente. Fue la serpiente que me engañó. Es decir, siempre una vez que se cae en pecado, tiene que producirse algo que es el arrepentimiento. Porque si no hay un traslado del pecado hacia otra cosa. Y nosotros nos ponemos en una posición de abogado de nosotros mismos, donde nos defendemos como si no fuéramos culpables de nada. ¿Sí? Entonces, cuando aparece el pecado, aparece la autojustificación y en ese camino el hombre tiene que reconocer que no puede hacer nada para realmente poder volver a Dios. ¿Sí? Es humillarte delante de Dios. Es humillarte delante de Dios. Y a veces, como dicen, hay algunas cosas, el fin justifica los medios. Y a veces, si las cosas las hacemos mal, pero salen bien, consideramos que están bien. Si las hacemos mal y no nos descubren, está bien. Y no es así. ¿Sí? Roba y nadie lo denuncia, o es algo que nadie se da cuenta, está bien. ¿Sí? Adelante de Dios no hay posibilidad de escapar de ningún juicio. ¿Sí? Después tenemos acá, decíamos que ambos desobedecieron, y si vemos cómo Dios lo retiró a Adán y Eva, por un lado no tuvieron más acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida era lo que los iba a revitalizar y a sustentar para que no mueran. Pero por otro lado tuvieron otro aspecto de la muerte que era también trágico y que fue trágico por cómo se desenvolvió la humanidad de ahí en adelante. No solo iban a morir y tenían el horizonte de la muerte física, sino que tenían otro aspecto de la muerte. ¿Cuál era? Espiritual. Dios los apartó del Edén, que dijimos que era el lugar donde el hombre caminaba con Dios. ¿Sí? Y en este sentido tenemos otro aspecto de la muerte, que es el aspecto del hombre caminando lejos de Dios. Para ver un poquito de esto nada más, un pasaje acá, Lucas. ¿Se acuerdan que hay una parábola de un hijo que, digamos, se aleja de su padre, pide su herencia, se va y después vuelve? La famosa parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Y cuando vuelve, el hijo le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Estoy en Lucas 15, del 21 al 24.
y el padre dice, hagamos fiesta. Y en el versículo 24, porque este hijo muerto era y ha revivido. Estaba vivo el hijo, ¿sí? Físicamente estaba vivo. ¿En qué consistía esa muerte? En la separación. Se había separado de su padre. Y un poco antes de esto, porque esta parábola fue hecha para explicar un poquito esto, Jesús está enseñando y está diciendo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento. Es decir, Dios se goza cuando una de las personas que está alejada de Él, que está viviendo en su muerte espiritual, llega nuevamente a Él, ¿sí? Entonces, esta doble consecuencia que tuvo el Edén fue la que terminó en la corrupción que se fue diseminando por el mundo a través de los hombres y que llegó a un extremo que fue el diluvio, que eso se va a estudiar más adelante, pero es el principio de todo este desparramo del no orden que se tiene por causa del pecado. Habíamos dicho que en el árbol al no tener el árbol de la vida aparece la certeza de la muerte física y que también al estar ya fuera de Edén se produce el corte de la relación fluida que tenía Adán con Dios. En este escenario, ¿sí?, dijimos también, el amor de Dios es tan grande que entregó a su Hijo amado para que cualquiera que sienta la necesidad de llegarse a Él pueda restaurar la relación con Dios, ¿sí? Y acá tenemos un pasaje muy conocido. Voy a quedarme, pero vamos a leer algún otro pedacito. Juan 3, del 16 al 21. La intención de Dios con el pecado del hombre, con la caída del hombre, no fue descartar al hombre, sino que fue restituir al hombre por el amor que Dios tiene en sí mismo, ¿sí? Y acá nos dice que envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y después, lamentablemente, está un poquito más adelante expresado lo que pasa con los hombres muchas veces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas, ¿sí? Hay una decisión personal. Dios amó a los hombres, pero el hombre tiene que decidir qué va a hacer con Dios, si va a amarlo de la misma manera o no, si va a reconocer que en sus propios esfuerzos no puede hacer nada, si va a reconocer que en sus propias intenciones o en sus propias apariencias no puede llegar a Dios. Entonces, en ese caso necesita un cambio en el corazón, y ese cambio en el corazón es recibir a Dios como Señor de su vida. Y en ese cambio también hay algo. Solamente podemos crecer en Dios cuando buscamos agradarlo en amor a Él, viendo el amor que Él tiene por nosotros. Bueno, con esto terminamos la reflexión de hoy, así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo que pudimos compartir, por tu misericordia, Señor, porque a pesar de nuestros desvíos, a pesar de que nosotros muchas veces consideramos que poner nuestra vista en cosas que están fuera de vos es bueno, a pesar de nuestros pecados, vos, Señor, nos diste un medio, nos diste un camino a través de Cristo para que podamos reconciliarnos con vos y para que vos puedas hacer tu obra en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendecinos y acompañanos en el resto de este culto. En el nombre de Jesús. Amén.